mundo rara vez cambia de rumbo con un solo acontecimiento, pero, de vez en cuando, una cadena de decisiones estratégicas, alianzas discretas y operaciones militares calculadas termina alterando el equilibrio completo de una región. Eso es exactamente lo que muchos analistas creen que está ocurriendo en Oriente Medio, que comenzó como una serie de ataques dirigidos contra instalaciones estratégicas en Irán. Rápidamente se transformó en una crisis internacional con consecuencias políticas, militares y económicas que podrían redefinir el futuro de la región en cuestión de días. El conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos pasó de ser una tensión latente a convertirse en una confrontación abierta con implicaciones globales. Instalaciones militares atacadas, bases estratégicas en alerta máxima y el riesgo de una guerra regional a gran escala comenzaron a dominar los titulares internacionales. Y, en medio de este escenario, surgió una hipótesis que muchos observadores consideran inquietante y fascinante. Al mismo tiempo, la idea de que Israel pudo haber logrado dos objetivos estratégicos con una sola maniobra: debilitar a su principal rival regional y al mismo tiempo empujar a Estados Unidos hacia una confrontación directa con Teherán. En otras palabras, lo que algunos describen como una jugada geopolítica, capaz de matar dos pájaros de un tiro. Este video explora precisamente esa posibilidad. Analizaremos cómo se desarrolló el conflicto, qué intereses estratégicos están en juego y por qué algunos analistas creen que detrás de esta guerra hay algo más que una simple escalada militar. También veremos cómo los acontecimientos recientes están transformando el equilibrio de poder en Oriente Medio y por qué lo que ocurre en esta región puede afectar directamente al resto del mundo, desde la política internacional hasta la economía global. Porque cuando una guerra estalla en uno de los puntos más sensibles del planeta, las consecuencias rara vez se quedan allí. Oriente Medio ha sido durante décadas un tablero geopolítico, donde cada movimiento tiene múltiples significados. Las alianzas cambian, los intereses se superponen, y las decisiones militares a menudo esconden cálculos políticos mucho más profundos. En este contexto, la rivalidad entre Irán e Israel ha sido una de las tensiones más persistentes de la región. Para Israel, el programa nuclear iraní representa una amenaza existencial. Durante años, los líderes israelíes han advertido que permitir que Irán desarrolle capacidades nucleares cambiaría radicalmente el equilibrio estratégico en Oriente Medio. Desde su perspectiva, un Irán nuclear no solo alteraría el balance militar, sino que también fortalecería la influencia de Teherán sobre sus aliados regionales. Por otro lado, Irán ha visto a Israel como un adversario estratégico respaldado por Estados Unidos y por varias potencias occidentales. La rivalidad entre ambos países no se limita a declaraciones políticas o a disputas diplomáticas. Durante años, ha incluido operaciones encubiertas, ataques cibernéticos, sabotajes industriales y enfrentamientos indirectos en varios países de la región. Pero, a finales de febrero de 2026, la situación alcanzó un punto completamente nuevo: ataques coordinados contra instalaciones militares y nucleares iraníes marcaron una escalada sin precedente. Las operaciones, según múltiples informes internacionales, involucraron cooperación de inteligencia entre Israel y Estados Unidos, algo que ya había ocurrido en otras ocasiones, pero que en esta ocasión parecía formar parte de una estrategia mucho más amplia. Las consecuencias fueron inmediatas: infraestructuras estratégicas dañadas, sistemas de defensa activados en varios países, y un clima político en Irán que rápidamente se volvió más tenso e impredecible. En medio de este caos, surgieron reportes impactantes sobre la muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei, tras un ataque aéreo dirigido contra estructuras de poder en Teherán. Aunque la información fue objeto de debate y de análisis contradictorios, la noticia provocó un terremoto político dentro del país.
a la figura del líder supremo en Irán no es simplemente simbólica, representa el centro del poder político, religioso y militar del sistema iraní. Su desaparición, real o incluso percibida como posible, tiene el potencial de desatar luchas internas, reconfigurar alianzas y abrir un periodo de incertidumbre dentro de la República Islámica. Y esa incertidumbre es precisamente uno de los elementos que algunos analistas consideran clave para entender lo que está ocurriendo. Porque cuando un rival estratégico entra en una crisis política interna, su capacidad de proyectar poder hacia el exterior se reduce. Sin embargo, la historia no termina ahí. Mientras Irán trataba de reorganizar su estructura de poder, comenzaron a registrarse ataques con misiles contra posiciones estadounidenses y objetivos estratégicos en la región. Las bases militares en varios países entraron en alerta máxima y la posibilidad de una confrontación directa entre Irán y Estados Unidos dejó de ser un escenario teórico. La guerra estaba cambiando de dimensión. Lo que inicialmente parecía una operación limitada contra instalaciones estratégicas estaba evolucionando hacia un conflicto regional con múltiples actores y consecuencias imprevisibles. Y aquí es donde entra en juego la hipótesis que muchos expertos están discutiendo. La idea de que Israel pudo haber anticipado esta cadena de acontecimientos. Desde esta perspectiva, debilitar a Irán militarmente era solo una parte del objetivo. El otro consistía en provocar una situación en la que Estados Unidos se viera inevitablemente involucrado en la confrontación, no necesariamente por presión directa, sino por la lógica misma de las alianzas estratégicas. Estados Unidos es el principal aliado militar de Israel. Durante décadas, ambos países han mantenido una cooperación estrecha en materia de defensa, inteligencia y tecnología militar. En situaciones de crisis, esta alianza tiende a activarse de manera casi automática. Si Irán responde a ataques israelíes, atacando bases estadounidenses o amenazando intereses de Washington en la región, la escalada se vuelve casi inevitable, y eso es exactamente lo que algunos analistas creen que ha ocurrido. Desde esta perspectiva, el conflicto actual no sería simplemente una reacción en cadena, sino el resultado de un cálculo estratégico más amplio. Una jugada diseñada para alterar el equilibrio regional de poder. Pero la dimensión militar es solo una parte de la historia. El impacto económico global del conflicto es igualmente significativo. Uno de los puntos más sensibles de la crisis se encuentra en el estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más importantes del planeta. Por este paso estratégico circula aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. Cualquier amenaza a su estabilidad tiene el potencial de sacudir los mercados energéticos internacionales. A medida que las tensiones aumentaron, los precios del petróleo comenzaron a reaccionar. Las aseguradoras marítimas elevaron sus tarifas, las rutas comerciales se volvieron más inseguras, y los mercados financieros comenzaron a reflejar la incertidumbre. La economía mundial, profundamente dependiente de la estabilidad energética, observaba con preocupación. Este es el punto donde la crisis deja de ser regional y se convierte en global. Porque cuando el flujo de energía del planeta está en riesgo, ningún país permanece completamente al margen. Sin embargo, el aspecto más interesante de esta situación no es únicamente la guerra en sí, sino lo que revela sobre la naturaleza de la estrategia geopolítica moderna. En el mundo contemporáneo, las guerras no siempre se libran con el objetivo inmediato de conquistar territorios. Muchas veces se desarrollan para modificar equilibrios estratégicos, debilitar rivales o forzar nuevas alianzas. En ese sentido, la pregunta que surge es profundamente inquietante. ¿Estamos presenciando simplemente una guerra o el resultado de una estrategia cuidadosamente calculada durante años? Algunos analistas sostienen que la clave está en observar quién gana influencia a largo plazo. Si Irán sale debilitado política y militarmente, y Estados Unidos se ve obligado a asumir un papel más activo en la región, Israel podría encontrarse
en una posición estratégica mucho más favorable. No porque haya derrotado completamente a su rival, sino porque ha logrado alterar las condiciones del juego. Ese es el tipo de movimiento que, en geopolítica, puede cambiar décadas de equilibrio regional. Pero también abre una pregunta mucho más profunda. Las grandes potencias suelen justificar sus acciones en términos de seguridad, defensa o estabilidad internacional. Sin embargo, detrás de cada conflicto, hay intereses estratégicos, cálculos políticos y visiones del futuro que rara vez se explican abiertamente. Y eso nos lleva al momento clave de esta historia, porque entender un conflicto no significa únicamente analizar quién dispara primero o quién responde con más fuerza. Significa preguntarse qué objetivos invisibles pueden estar guiando los acontecimientos. Cuando un conflicto parece beneficiar simultáneamente a ciertos actores estratégicos, los analistas comienzan a observar el panorama con una perspectiva diferente, no como una serie de eventos aislados, sino como parte de un diseño mayor. Eso no significa necesariamente que todo haya sido planificado al detalle. La historia rara vez es tan simple, pero sí sugiere que algunas decisiones pueden haber sido tomadas con una visión mucho más amplia del tablero geopolítico. En este sentido, la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos podría representar uno de esos momentos en los que la política internacional cambia de dirección, no de manera visible e inmediata, sino lentamente, a través de una serie de acontecimientos que, vistos en conjunto, transforman la estructura del poder regional. Y ese tipo de cambios suelen tener consecuencias que duran décadas. Por eso, este conflicto es tan importante de observar, no solo por las batallas que se libran hoy, sino por el mundo que puede surgir después de ellas. La historia demuestra que las grandes transformaciones geopolíticas a menudo comienzan con crisis que, en su momento, parecen simplemente una escalada más entre rivales. Pero con el paso del tiempo, esas crisis revelan algo mucho más profundo, la reconfiguración silenciosa del poder mundial. Si este análisis te ayudó a entender mejor lo que está ocurriendo en Oriente Medio y por qué estos acontecimientos pueden influir en el futuro del planeta, apoya el canal con un me gusta, suscríbete para más análisis claros y comparte tu punto de vista en los comentarios. A veces, entender el mundo comienza simplemente observando con atención las jugadas que se desarrollan detrás del escenario.